Hola amigos televidentes, hoy estamos aquí para continuar hablando sobre cultura para la política. Es elemento esencial para la democracia. Hoy vamos a hablar de las tipologías existentes sobre cultura política. Es importante destacar que esta tiene tres elementos fundamentales o tipologías. Estas tipologías son la primera, la parroquial, la segunda, la subjetiva y la última y tercera es la democrática. Vamos a ir hablando paulatinamente de cada uno de estos elementos que son esenciales para comprender la vida política y la cultura política democrática de una región. Vamos a contextualizar lo que es en sí la cultura política parroquial. Esta no es otra cosa que donde existe un ámbito donde la gente no le interesa participar y las estructuras y el sistema político no tiene lo suficiente para que la gente participe. No existen condiciones para la participación. Entonces aquí se conjugan dos elementos claves, una sociedad que no tiene perfiles para participar y un organismo o sistema político que no tiene la infraestructura requerida para que la gente participe. Por ende, no hay participación y no hay atisbo de democracia. Lo que pasa es que la clase dirigente nuestra, la clase dirigente política, ha sido educada en el más cerrado individualismo. Prima para ellos el interés particular, más no el general. Aparte, pues, nuestra Constitución Nacional ha plasmado unos mecanismos de participación ciudadana en donde la ciudadanía puede utilizarlos e invocarlos para participar activamente en el desarrollo de cada una de las actividades que a nivel estatal el Estado proporciona. Primero, hay unos mecanismos de participación que muchas personas lo conocen, muchos mecanismos de participación ciudadana, pero ¿qué pasa? Ahí están los mecanismos de participación ciudadana, pero no hay una cultura política en cuanto a una participación constante de las personas, porque todo se remite al voto. Entonces, se ve que en las elecciones, eso es lo que la cultura política aquí, en realidad no hay una amplia cultura política, por decirlo así, sino remitido al proceso electoral. El segundo elemento clave para comprender de alguna manera la cultura política, según Almond y Bergman, es el de la cultura política, la segunda, que tiene que ver con la parte autoritaria o subjetiva, donde los sujetos tienen una preparación y tienen un perfil para participar, y sin embargo el Estado no está preparado para que la gente participe. Regularmente se categoriza o se dice de esto que hay una cultura política democrática cuando existen condiciones para en la gente participar y la gente cuenta con los perfiles y los roles para participar. En este orden de ideas tenemos entonces tres elementos claves para comprender el concepto de cultura política, elementos que son necesarios para contextualizar y revisar y categorizar tanto las regiones de manera geopolítica como a las sociedades en ese ámbito de la política. Aquí vamos a encontrar que este elemento subjetivo, que es el segundo, la segunda tipología de la que habla Almond y Bergman, está hablando de sociedades autoritarias,
donde de alguna manera se privilegian una cultura, unos ritos, unos mitos, una creencia hacia la autoridad. Si la autoridad no es fuerte, entonces, si el sistema no lo da todo, entonces la sociedad considera que los regímenes no sirven. En cuanto a cultura política, en nuestra región tenemos mucho que aprender, sobre todo cuando se trata de elecciones de candidatos que están aspirando a cargos de representación popular. Nosotros estamos acostumbrados a elegir más por colores políticos que por programas de gobierno. Inclusive nosotros vemos en la realidad nuestra que cuando los candidatos salen a promover sus programas, la gente no está muy atenta a sus propuestas, no cuestiona, no pregunta, no aporta. Eso hace que la gente se centre más en la persona y el color que en lo que está proponiendo. Y lo otro es en cuanto a que si el candidato no cumple, no estamos acostumbrados a una respuesta frente al programa de gobierno. Tenemos mecanismos de participación ciudadana que pudiéramos utilizar para ello. Sin embargo, el pueblo, por no conocer esos mecanismos, no los utiliza para favorecerse de la aplicación de los mismos. En Bogotá se puede hablar de una cultura política o una conciencia en política en cuanto a la participación de los ciudadanos. Porque miremos el caso de las necesidades básicas insatisfechas. Esto es muy importante relacionar el grado de necesidades que tiene una población. ¿Por qué? Porque en la medida que una población tiene más necesidades insatisfechas, ahí se va a sentar más lo que se conoce como el fenómeno del clientelismo. Y eso va a hacer que las personas no miren las propuestas, no miren a los candidatos, a lo que proponen ellos, a su plan de gobierno para una mejor ciudad, sino que solamente se quedan en lo que el político le da para participar. Entonces no piensan a futuro. Considero necesario que la clase política nuestra necesita ser reestructurada, o sea, hay que incentivar a los jóvenes para que se incluyan más, para que hagan parte más de la clase dirigente, la clase política nuestra. Hay que preparar más al joven líder, para que participe activamente en cada uno de los problemas que se desarrollan a nivel de barrios. Es importante asomarnos a Colombia. Colombia efectivamente cuenta con un mosaico de cultura política. En Colombia nosotros podemos observar que se puede de alguna manera dimensionar la cultura política parroquial, la cultura política subjetiva y la cultura política democrática. Nosotros, en cuanto a la parroquial, encontramos sectores en Colombia donde las personas con alto índice de analfabetismo no conocen sus roles políticos, no conocen sus deberes y sus derechos, aun cuando la Constitución diga que no exime de que el ciudadano no conozca la Constitución. Sin embargo, encontramos regiones en Colombia donde el analfabetismo es grande y donde la gente desconoce sus derechos y sus deberes. En este orden de ideas, tampoco el sistema le está proporcionando a estos ciudadanos lo suficiente para participar en política. En este orden de ideas, allí podemos estar hablando de la primera tipología de almoniverba que en Colombia se conjuga esta tipología parroquial en algunos lugares.
No obstante, podemos ir también hablando de la tipología subjetiva. Esta tipología tiene que ver con personas, ciudadanos interesados en participar. Y vamos a encontrar que en Colombia hay unos sectores donde se vive la política de manera supremamente entusiasta, que hay muchas expectativas con respecto a la política y donde muchos de los ciudadanos en Colombia, la gran mayoría, de pronto lo estoy diciendo de manera ligera, espera mucho del régimen o del sistema político que en ese momento o que en este momento esté desarrollándose. A nivel de la costa y otras regiones hace falta verdadera conciencia ciudadana, capacitarse más, prepararse más para poderle exigir a cada uno de aquellos candidatos que pretendan aspirar a ocupar un cargo público. La clase dirigente de nuestra, la cordobesa, ha convertido la política en un negocio. Los hijos de los políticos nuestros son educados en el exterior y han convertido el ejercicio de la política en un negocio. De modo pues que son preparados en universidades, en escuelas del exterior y vienen con unas amplias hojas de vida. Y la comparamos pues con la hoja de vida de un hijo de un ciudadano cordobés y es mínima. De modo pues que han convertido la política en un negocio. La cultura política implica una participación constante de las personas en la administración pública, además del voto, que las personas sean veedoras de los procesos administrativos que se están llevando a cabo en las diferentes ciudades, en los diferentes municipios. Se puede decir que también en Colombia se vive esa tipología subjetiva que está cargada inclusive de autoritarismo, en el sentido donde si los actores políticos no son fuertes, entonces regularmente no confiamos. Y en efecto, hay una gran desconfianza en donde se puede sentir de que en política se desconfía de todos y de todas. Dejando un poquito de lado este punto de la tipología subjetiva, nos vamos a adentrar en la tipología democrática, que tiene que ver con actores que quieren participar y sistemas que están preparados para recibir esta participación. Podemos nosotros decir que en Bogotá, Colombia, se vive algunos elementos claves donde el ciudadano participa y con esta participación no solamente define y elige a sus representantes de manera clara, sino otros tintes de clientelismo o de amiguismo, de compadrazgo, que de pronto hay más privilegio o se privilegia más de alguna manera esta situación, esta interacción entre el ciudadano y el sistema de manera más ad hoc o más adecuada. Así las cosas, dejamos aquí estas tres tipologías, como en Colombia nosotros podemos ir diciendo que efectivamente está pletórico y que efectivamente es un mosaico de cultura política y que lo más importante en este proceso es siempre prepararnos, educarnos para dejar de ser los hermanos menores para pasar a ser actores que participen en la consecución y en el desarrollo de un mejor departamento, de un mejor país, de una mejor nación. Aquí terminamos con esta sección para continuar posteriormente hablando sobre la cultura para la política.